Dicen que la noche guarda secretos, pero hoy voy a contarte 4 que jamás debieron oírse. Si llegas al final sin levantar el volumen, escribe "No temo a la noche" en comentarios. No me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve una noche normal, de esas en las que uno duerme sin sobresaltos, sin voces que te despiertan a media madrugada, sin ruidos que no tienen explicación lógica, sin esa sensación permanente de que alguien está mirándome desde algún rincón del cuarto. Antes podía cerrar los ojos con confianza, ahora no. Y todo empezó por una decisión estúpida. Todo empezó por esa maldita noche en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 31. Me llamo Julián. Tengo 46 años y soy trailero desde los 23. Me he cruzado medio país con este camión, desde Veracruz hasta Sonora, pasando por Chiapas, Durango, Zacatecas y más. Siempre creí que lo más peligroso en la carretera eran los asaltantes o los accidentes. Jamás pensé que lo más aterrador sería algo que ni siquiera debería estar vivo. Esa noche tenía que entregar una carga urgente en Toluca antes de las 5 a.m. Había salido de la Ciudad de México poco después de las 2, con un café muy cargado y mi música de fondo para mantenerme despierto. El cielo estaba completamente negro y llovía a cántaros, tanto que los limpiaparabrisas no daban abasto y la visibilidad era mínima. Apenas si se alcanzaban a ver las líneas blancas en el pavimento y los faros parecían tragados por la niebla espesa que cubría la carretera como un pelo sucio. Pero iba tranquilo, porque conocía ese tramo al derecho y al revés. Hasta que vi a alguien al borde del camino. Una silueta blanca, parada justo en la línea de acotamiento, empapada de pies a cabeza, completamente inmóvil. Lo primero que pensé fue que era una señora que necesitaba ayuda, tal vez un accidente o que se le descompuso el coche, aunque no vi ningún vehículo cerca. Bajé la velocidad y me orillé porque, a pesar de todo, uno no puede ignorar a alguien en esa situación, no en una tormenta así. Y ahí la vi mejor. Era una mujer joven. No tendría más de 30 años, con el vestido blanco completamente pegado al cuerpo por la lluvia. Pero no era ropa normal. Parecía un vestido en la novia antiguo, con encaje en los brazos, largo hasta el suelo y el cabello negro y largo caído sobre el rostro, que no se le veía bien por lo empapado. Estaba descalza, temblando y con las manos cruzadas frente al pecho, como si abrazara algo que ya no estaba. Bajé el vidrio un poco y le grité que si necesitaba ayuda, que podía subir para llevarla al siguiente poblado. Y ella no respondió. Solo levantó lentamente la cabeza y asintió con la misma lentitud, sin mostrarme la cara del todo. Me estremecí. No sé por qué. No había razón real para sentir miedo en ese momento, pero fue una punzada como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no. Bajé y le abrí la puerta del copiloto y subió sin decir nada, en completo silencio. Apenas se sentó, el interior del camión se llenó de un olor raro, como a flores marchitas, como a tierra mojada con sangre. Pensé que era por la ropa mojada o algo así. Me subí de nuevo y arranqué con el ambiente algo tenso, pero sin querer sonar grosero. Le pregunté si estaba bien, si la habían dejado allí, si tenía algún accidente. Y entonces habló, con una voz baja, casi un susurro que apenas si se escuchaba entre el golpeteo de la lluvia sobre el parabrisas. Me dijo, falta poco. Eso fue todo. Solo eso. Y volvió a quedarse callada.
No supe qué responder. Intenté reanudar la conversación, pero no volvió a hablar. Y entonces la radio empezó a fallar. De la nada el estéreo soltó un chasquido y empezó a emitir solo estática. Cambié de estación, bajé el volumen, la apagué. Nada funcionó. Se quedó emitiendo ese ruido blanco, espeso, como si algo intentara colarse por ahí. Miré de reojo a la mujer. Seguí mirando el frente, completamente recta, con el velo ahora caído sobre los hombros. Y ahí fue que no tenía reflejo en el cristal de la ventana. Lo juro. Yo sí podía ver el mío, ligeramente, con los faros iluminando desde atrás, pero ella no. No había nada. Solo la lluvia. Tragué saliva y sentí como me bajaba la temperatura. Empecé a sentirme mal. Las manos me sudaban, pero el cuerpo entero me dolía como si estuviera congelado. Y entonces, sin decir nada, ella volteó a verme lentamente. Y por un instante vi su cara, o lo que quedaba de ella. Los ojos hundidos, completamente negros, sin brillo, con la piel pálida, casi gris, y los labios rotos, partidos en varios pedazos, como si llevara años sin hablar. Me quedé paralizado, apenas respirando. Pero ella solo me miró por unos segundos y luego volvió a mirar al frente, como si eso fuera lo más normal del mundo. No me atreví a detenerme. No sabía si tenía que sacarla del camión, rezar o simplemente seguir manejando. Pero ya no podía pensar con claridad. Todo el tablero se apagó. Las luces del interior murieron. El motor empezó a fallar y el volante se endureció como si todo el camión estuviera muriendo con encuentro. Logré orillarme justo cuando el motor dio su último quejido y se detuvo. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin piedad. El sonido del agua era como un tambor enloquecido, golpeando cada centímetro del vehículo. Miré al satiente del copiloto. Estaba vacío. No había nadie. Ni la mujer, ni el vestido, ni el olor. Nada. Solo un velo blanco, empapado, manchado de algo rojo, juro, extendido sobre el asiento como si lo hubieran dejado ahí de propósito, como si fuera un recuerdo o una advertencia. No supe cuánto tiempo estuve allí. Me desmayé, creo. Cuando desperté ya era de día, con la luz del sol filtrándose por el parabrisas, y el camión arrancó como sin nada. Llamé a la central para reportar el retraso y mentí. Dije que me había dormido. No les iba a acordar de lo que realmente pasó. Iban a pensar que estaba loco. Pero no me lo imaginé, porque no fui el único. Cuando llegué a Toluca y comenté lo ocurrido, solo una parte, sin hablar de la mujer, un mecánico viejo me preguntó. Fue en el kilómetro 31. Me congelé. Le dije que sí. Y me contó que hace muchos años una novia murió atropellada en ese tramo la noche de sus bodas, que desde entonces se aparece pidiendo ayuda. Siempre dice la misma frase: falta poco. Dicen que si te detienes, desaparece. Pero si la subes, no todo lo cuentan. Que hay choques inexplicables, vehículos volcados, conductores muertos con el volante entre las manos, con la expresión congelada en puro horror. Esta fue la última vez que manejé por ahí de noche. Y desde entonces, a veces, cuando paso cerca de un espejo, juro que veo una silueta blanca detrás de mí, que me sigue, que me observa, como si todavía no hubiera terminado el viaje, como si para ella aún faltara poco. Yo no era supersticioso. De verdad, me reía de mis amigos cuando hablaban de cosas paranormales. Siempre pensé que los fantasmas eran cuentos para asustar a los niños.
hasta que me tocó trabajar de noche en un Oxxo a mitad de la nada. Esto pasó hace como 3 años, cuando recién me había mudado al norte buscando trabajo. Acepté el turno nocturno porque pagaban un poco más y porque, no pensé que pudiera pasarme nada. ¿Quién se mete a un Oxxo a las 3 de la mañana? Nadie. O eso creía. El local estaba en una zona muy solitaria, en un tramo largo de carretera, sin casas alrededor, sin vecinos. Solo la tienda, un par de postes con luz y el desierto detrás. La primera semana fue tranquila. Me la pasaba sentado en la caja, viendo TikToks, haciendo el inventario, acomodando las bolsas de papas, esperando que amaneciera. Pero esa maldita noche, algo entró y desde entonces ya no soy el mismo. Eran como las 2:40 de la madrugada. Estaba en la parte trasera, reponiendo botellas en el refri, cuando escuché que se abría la puerta de entrada. El sonido típico, ese clink clink del sensor. Pensé que sería algún trailero buscando café o algún despistado queriendo ir al baño. Pero cuando salí al pasillo y miré hacia la entrada, me quedé helado. Había 2 niños, un niño y una niña. No tendrían más de 9 o 10 años. Vestidos con ropa vieja, sucia, como de otra época. No tenían mochila, ni celular, ni siquiera paraguas, aunque afuera chispeaba. Estaban mojados y estaban completamente quietos, mirándome fijamente. Me acerqué un poco y les pregunté si estaban bien, si necesitaban ayuda, si se habían perdido. Pero no respondieron. Solo me miraban. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila, sin blanco, solo negro, como 2 botones hundidos en un charco de tinta. La niña dio un paso hacia adelante y me dijo con una voz muy suave, casi sin abrir la boca: ¿podemos usar el baño? Me quedé callado unos segundos. El corazón me latía raro, muy rápido, muy desordenado. Tragué saliva y les dije que sí, que estaba al fondo, al lado del refri. Pero mientras caminaban hacia allá, las luces del local comenzaron a parpadear. Primero una, luego otra, hasta que todo se llenó de sombras y zumbidos. La radio se apagó sola, la cámara de seguridad del pasillo empezó a hacer un ruido como de interferencia. Y sentí algo muy fuerte. Como si el aire se volviera más denso, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Me di la vuelta. No había nadie. Pero lo peor vino después. Alguien desde el baño tocó la puerta de la bodega. Tocó 3 veces. ¡Toc! 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 Era imposible. No hay forma de pasar de ahí hasta la bodega sin que yo lo notara. Me acerqué con miedo, con los pies temblando, y cuando toqué el pomo, mi mano se entumeció, como si hubiera metido los dedos en hielo. Abrí despacio, no había nadie. Solo el olor, un olor horrible a carne podrida, a metal caliente. Cerré, regresé al frente y los niños ya no estaban. Desaparecieron. Así, de golpe. Me puse a revisar las cámaras pensando que tal vez habían salido sin que yo los viera, pero no. La grabación aparecen entrando, caminando por el pasillo, pero después se quedan quietos y miran directo a la cámara. Los 2. Y justo antes de que la imagen se vuelva estática, se ve en la pared detrás de ellos, escrito en rojo: déjanos entrar. Esa noche no volví a cerrar los ojos, ni al día siguiente, ni al que le siguió. Renuncié, dejé ese lugar para siempre, pero a veces, cuando voy a otro Oxxo a comprar cualquier cosa, siento que alguien me está mirando desde el último pasillo. A veces veo una silueta bajita que se esconde cuando volteo. Y en mi casa, algunas madrugadas,
Alguien toca 3 veces la puerta del baño. Toc, toc, toc. Y no hay nadie. Cuando acepté ese trabajo, pensé que era perfecto. Tranquilo, sin jefes encima, sin ruido, solo vigilar una vieja fábrica textil abandonada que estaban por remodelar. Me dijeron que solo necesitaban a alguien para el turno de la noche, por seguridad, que no iba nadie, que era cuestión de revisar que no se metieran vándalos o animales, que si soportaba el silencio era mío, y yo necesitaba el dinero. Así que acepté. Firmé el contrato sin hacer preguntas. La primera noche fue aburrida. Recorrí el lugar con mi linterna, tomé fotos, anoté todo en la libreta como me pidieron. Me senté en la oficina principal, me puse unos audífonos y dejé que el tiempo pasara. Pero la segunda noche, todo cambió. Todo. Llegué, como siempre. Marqué la entrada, fui al baño, me serví un café instantáneo y me senté. Revisé el reloj, las 2:49, y entonces escuché un clic, como si una puerta se cerrara sola. Me levanté, revisé el mapa. Todas las entradas estaban cerradas. Yo mismo las había asegurado. Pero el clic volvió a sonar. Más fuerte, más cerca. Me puse la linterna en la frente y salí. El pasillo estaba oscuro y frío, más frío que la noche anterior. Sentí el aire denso, como si el lugar respirara. Caminé hacia el origen del sonido. Nada. Todo parecía en orden, pero al dar vuelta por la esquina, escuché pasos metálicos, sobre el segundo piso. Lo extraño es que el segundo piso no tenía piso, solo una estructura metálica, vieja, sin pasarela, sin escaleras. Era imposible que alguien caminara ahí, pero los pasos seguían, pausados, lentos, como si algo o alguien supiera que yo estaba escuchando. Apagué la linterna por reflejo y me quedé quieto, muy quieto. El sonido se detuvo también, como si me observara. Me armé de valor y regresé a la oficina. Quería pensar, llamar, irme. Pero cuando entré, el reloj de pared estaba detenido. Las manecillas marcaban las 3 en punto y no se movían. Revisé mi celular, también con colgado. Las 3 exactas. Algo no andaba bien. Fue entonces cuando la vi. Una sombra parada en el marco de la puerta. Alta, muy delgada, sin rostro, solo presencia. Me quedé helado. No podía moverme. Ella solo me señaló. Lenta, muy lenta, y desapareció. Corrí. Revisé las cámaras. No haría señal. Pantallas negras. Solo una cámara vieja apuntando al fondo del armazón donde yo nunca había ido. Allí se veía una silueta sentada, moviéndose
como si escribiera. Fui hasta allá. No sé por qué, pero fui. Y lo que encontré fue peor. En el suelo había un uniforme igual al mío, con mi nombre bordado. Y estaba manchado de sangre. Sangre seca, oscura. Justo al lado, una libreta abierta, con mi letra, pero con palabras que yo jamás escribí. Frases incoherentes, dibujos, números, un símbolo extraño repetido una y otra vez. En ese momento, la luz apagó. Todo quedó en silencio. Solo escuchaba. Ni la inspiración. Después, nada. Me desperté al día siguiente. Afuera. En el suelo. Bajo el sur. Sin libreta. Sin uniforme. Sin unidades de lo que pasó. El encargado me dijo que llegué tarde, que la fábrica estaba vacía, que llevaba 15 años cerrada, que nadie me había contratado. Me mostraron la hoja de registro. No estaba mi nombre. No había ningún contrato. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía por qué había pasado la noche allí. Pero desde entonces, cada vez que marcan las 3 AM, algo me despierta. Siempre. Siempre. Y una sombra se asoma por marco de la puerta de mi cuarto y me señala. Me señala. Como si aún tuviera trabajo que hacer. Siempre he sido escéptico. No creo en brujas, ni en nahuales, ni cosas que no se puedan explicar. Pero hay una experiencia, una sola, que me cambió para siempre. Me ocurrió en el desierto de Samalayuca, allá por Chihuahua, cuando iba con mi novia en plan de aventura, buscando el mirador para ver las estrellas. Salimos tarde de Juárez. El plan era simple: manejar por la carretera hasta donde terminara el camino, subir a las dublas y acampar. Pero se nos hizo noche, muy noche, y el desierto no perdona. El silencio era espeso.
el aire caliente como si todavía estuviera vivo el sol aunque ya fuera de madrugada. Íbamos cantando, riendo, con las ventanas abiertas y el GPS nos decía que faltaban solo 10 minutos para llegar. Fue entonces que lo vimos. Un animal, en medio de la carretera. No se movía. Estaba parado, mirándonos. Al principio pensé que era un coyote, pero era demasiado grande. Las patas eran largas, delgadas pero tensas, como listas para saltar. El cuerpo estaba cubierto de un pelaje extraño, como quemado en algunas partes, y los ojos eran lo peor. Eran humanos, no había duda. Brillaban con la luz de los faros, pero no con reflejo, sino con inteligencia, con intención. Mi novia se asustó. Me dijo que diera la vuelta, que no siguiéramos. Pero no podía. El camino era muy angosto. Aceleré un poco, intentando ahuyentarlo. Y entonces se puso en 2 patas, así sin más, como si fuera lo más normal del mundo. Se levantó y quedó más alto que el techo del coche. Sus brazos eran largos, demasiado largos. Las manos colgaban y terminaban en garras. Respiraba fuerte, muy fuerte, como si llevara siglos encerrado, esperando salir. No sé cómo logré arrancar. El motor chilló, la camioneta vibró y pasamos junto a él sintiendo como algo golpeaba la cajuela con fuerza 3 veces. ¡Pum! 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 No miramos atrás, no dijimos nada, solo manejamos rápido, muy rápido, hasta que dejamos el camino de tierra y regresamos al asfalto. Nos detuvimos en una gasolinera, con las manos temblando, los ojos rojos. Nadie hablaba. Nadie quería decir lo que habíamos visto. Pero yo lo vi. Y sé que ella también, porque al amanecer, cuando revisamos la camioneta, había huellas, pero no eran normales. Eran huellas de patas de animal. Y justo al lado, huellas humanas, desnudas, como los dedos alargados y marcas de garras, como si el mismo ser caminara con 2 formas, como si el mismo ser fuera mitad hombre, mitad bestia. Esa noche no acampamos, no volvimos a salir, y hasta el día de hoy, cuando paso por el desierto, siento que alguien me observa, desde lejos, desde lo profundo, como si todavía estuviera ahí esperándonos, como si no fuera la primera vez que nos ve, ni la última.